Tú estás viendo ahí que incluso ya había aceite derramado medio seco. Ya había ya. Posiblemente ya había producido. Tenías un carrito con sus rueditas que iba para acá, para allá. Donde las rueditas estaban que en cualquier momento alguien se tropezaba, se golpeaba. Y hay un accidente leve. ¿No es cierto? Tenías las llantas distribuidas, tenías unas placas de metal que una de ellas se cae y hay un tubo que hace así y finalmente no cae. Si hubiera estado al costado hubiera caído. Y hay una serie de incidentes que ocurren en ese ambiente. ¿Sí? Y en el otro posiblemente esa rutina de limpiar así es algo que posiblemente lo hayan hecho en forma normal, haya sido pues tan repetitivo que a nadie le interesaba, pues limpiarlo así, ya, pues ya está listo. En las máquinas impresoras, en las fotocopiadoras se ve eso, ¿no? ¿Ustedes han visto? Está saliendo una línea, a ver, con papel, está dando vueltas y están midiendo los que manejan máquinas fotocopiadoras. ¿Han visto? Es impresionante lo que ocurre día a día. Entonces, una enfermedad profesional, o sea, eso es el tema de accidentes. Y ahora vamos a enfermedad profesional. Acá les voy a colocar otras. Como les decía, están registradas en una resolución ministerial las guías que son aprobadas o generadas. Pero acá hay un tema adicional. Esas son las que producen la enfermedad profesional. Químicas, biológicos, físicos y económicos que vimos la clase anterior. ¿Ya? ¿Dependen de qué? De concentración del agente contaminante o la intensidad del mismo. Si hablamos de ruido, se llama mucho ruido, ¿no es cierto? Si hablamos de polvo inhalable, que la concentración de polvo sea importante. ¿Depende de qué? El tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo esa persona se expone al polvo, se expone al ruido, se expone a la labor en que se empeña? ¿Sí? ¿Depende de qué más? De las características del individuo, como la edad, sexo, si es alérgico o no, si su estado de salud tiene algún problema de comorbilidad, ya alguna enfermedad de fondo, ya pueden influir en el grado de enfermedad surge y se desarrolla. Y la combinación de varios agentes en forma simultánea, porque algunos interaccionan y se agravan. ¿Qué pasa si hay una persona que es alérgica al polvo? Ya siendo alérgica se expone al polvo sin protección, entonces ya no se puede agravar. ¿Sí? Ahora, existe un término llamado enfermedad relacionada con el trabajo, que no es lo mismo que enfermedad profesional. ¿Sí? Esto fue acuñado en el 85 por la OMS y se refiere a aquellos trastornos de salud en los que los riesgos laborales actúan como uno de los factores causales de forma significativa junto con otros extremos al trabajo o bien junto a otros de tipo hereditario. No es una enfermedad ocupacional, pero sí es aquella que puede desencadenar esa enfermedad. O sea, el efecto de labor puede desencadenar esa enfermedad. Por ejemplo, un asmático tiene enfermedad de fondo, el asma, y resulta que este señor trabaja con la moladora, productor de polvo. Es un asmático que pinta con el suplente, el spray. Y resulta que hay un estudio donde cuando tú pintas haces tu trabajo con pintura con soplete y se produce una cantidad de polvillo, ¿sí? De tipo inclusive respirable porque llega hasta el alveolo. ¿Y qué ocurre? Cuando terminas de pintar, ese no es el problema. El problema es 10 minutos después, porque todo por las pequeñas partículas así. Y ahí es donde es contaminante 100%. Entonces, ¿qué pasa con un trabajador que tiene ese cuadro y que tiene como consecuencia la exposición al trabajo? Generar una enfermedad, pero no es laboral. ¿Qué pasa con aquellos vigías que estando en zonas descubiertas con mucho frío, hacen su labor y se enferman? ¿Se relaciona al trabajo? Sí, porque haciendo su labor se desencadenó el problema, pero no es una enfermedad profesional. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, algunas nomás vamos a colocar: enfermedades reumáticas y artrosis, ¿ya? Por mala postura, movilización de pesos, tareas como agricultores, en algunas industrias. Varices, aquellas personas que tienen tareas de ortostatismo. Yo, por ejemplo, estar parado todo el tiempo. Como médico atendiendo a mi paciente, estar parado todo el tiempo. Entonces, problemas, varios. Insuficiencia venosa superficial. Comer, síndrome de edificio enfermo. Es una con la mala calidad del aire en los espacios cerrados.
en edificios con sistemas de aire acondicionado y aglomeración de personas. Entonces, resulta que el aire acondicionado, en Lima hubo un edificio muy antiguo, donde funcionaban muchas oficinas, entonces empezaron a hacer cuadros alérgicos y en otros hacían cuadros de fiebre tifoidea, ya, pero era por el aire. Resulta que en la parte más alta habían pues las famosas palomas que hacían defecaban y iban, y en ese trajín hubo un momento donde entra una tubería para coger el aire ¿cómo se llama? El aire acondicionado, empezó a ingresar como aspira, entonces se metía en eso. Entonces comenzó a llegar y empezó a enfermar un montón de gente del edificio. Ya, entonces esto se llama síndrome de edificio enfermo justamente por la calidad del aire. Entonces por eso es que inclusive a ese nivel tiene que haber un mantenimiento preventivo. ¿Ya? Fatiga, básicamente por pérdida de capacidad funcional provocado por el exceso de trabajo o falla de descanso. Insatisfacción, un fenómeno psicosocial de tipo psicológico, ya por desagrado en el trabajo, por eliminación en el trabajo, rechazo o deshumanización, básicamente de tipo de trabajo moderno, que afecta a todo tipo de labor. ¿No es cierto? Chofer de combi, aburrido, avanza, golpeándolo, ¿cierto? Ya lo hemos vivido todos en algún momento, ¿cierto? Entonces, la salud ocupacional en general, el objeto de la ley es prevenir todo daño, proteger a las personas que tienen riesgos relacionados con cualquier agente físico, químico, biológico, orgánico, etc., pero dentro de su lugar de trabajo. Eliminar o controlar esos agentes nocivos y proteger a tus trabajadores y la población contra aquellos agentes. Nosotros tenemos como trabajadores obligaciones, disposiciones, leyes, ¿ya? Utilizar nuestros equipos en forma adecuada, correctamente usar nuestros equipos de protección personal, colaborar en implantación y mantenimiento de medidas de prevención y cumplir las obligaciones establecidas por nuestra autoridad competente a fin de proteger la seguridad y salud en el trabajo. Estos son los del trabajador. Del empleador, hacer cumplir las leyes en temas de seguridad y salud en el trabajo. Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro. En los dos casos, ninguno era seguro. ¿Sí? Responsabilidad por un programa permanente de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tenga un supervisor de seguridad. O por lo menos, como dijo su compañero, el más antiguo, capacitarlo para que sea el supervisor, no necesariamente contratarlo, porque hay gente que no tiene ese presupuesto. Hacer controles periódicos de las condiciones de trabajo. De ahí viene el tema del IPER, ¿no? Hacer tu línea base, lo dicen, no, a línea base, ¿cómo estamos? Al año siguiente, ya, ¿cómo hemos mejorado? Y así sucesivamente hasta tratar de minimizar en lo posible nuestro riesgo. Registrar y modificar los accidentes, enfermedades ocurridas en los centros de trabajo, lo que vamos a hacer cuando un trabajador se accidenta, y proporcionar a las autoridades competentes facilidades para la ejecución de inspección e investigaciones dentro de las instalaciones de nuestro centro de trabajo. Esto, hasta acá, lo relacionado a todo lo que es fundamentos básicos. Espero que hayan aprendido algo más de lo que poco puedo darles, hayan aprendido más, pero espero nos podamos encontrar ya en el área, en el módulo de ergonomía, donde entre otras cosas les vamos a enseñar a hacer así en talleres, un poco más grande, en esta vez mucho más amplio, porque vamos a entregar videos completos, para que en la siguiente clase me entreguen la exposición del diseño de